Merced. Buenas tardes. Trataré de ser breve, pero no puedo empezar a hablar de la genética de poblaciones o la genómica de poblaciones, como se le ha llamado, sin destacar unos breves antecedentes que seguramente ustedes ya conocen, pero creo que son importantes para entender qué es la genómica de poblaciones. El estudio de la genética surge con los revolucionarios trabajos de Gregor Mendel en 1865, reconocidos hasta 1900, y la revolución genómica se inicia con el descubrimiento de la doble hélice, estructura básica del ácido desoxirribonucleico, ADN, por James Watson y Francis Crick en 1953. El ADN se encuentra en todas las células del organismo y tiene la forma de un filamento o de una doble hélice de 5 trillonésimos de centímetro de ancho por 2 metros de largo, 2 metros, compuesto por secciones llamadas nucleótidos o bases nitrogenadas, que son 4 compuestos químicos: adenina, guanina, citosina y timina, que se utilizan por sus iniciales, como si fuera un hilo con cuentas. Cada base está unida a una molécula de azúcar, la desoxirribosa, y a otra de ácido fosfórico. La secuencia de nucleótidos del ADN, o sea, las diferentes partes del ADN, es lingüística, dicen algunos autores. Se puede considerar que una hebra de ADN constituye un texto escrito con un alfabeto de 4 letras. El ADN se encuentra enredado en los llamados cromosomas, que están en el núcleo de cada célula y que intervienen en su duplicación y en la formación de nuevos individuos. En el ser humano, las células contienen 23 pares de cromosomas de distintos tamaños. El par 23 es el sexual, 2 grandes X en las mujeres, un X y un pequeño Y en los hombres. Las células encargadas de generar a los hijos, espermatozoides y óvulos, se llaman germinales. A lo largo de esta hebra escalera espiral, no me dio tiempo de preparar mi PowerPoint, pero espero que quede claro, se van ubicando los genes. Estos no son sino secciones o fragmentos del ADN, cada uno con una localización específica en la escalera. Llevan en sí la información hereditaria, pero también las instrucciones para elaborar proteínas, las cuales son la principal materia biológica de la vida. En 1990 se crea en Estados Unidos el proyecto Genoma Humano, con la cooperación de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia y Japón, o sea, países del primer mundo, y el programa Ethical, Legal and Social Issues, ELSI, se conoce como ELSI por estas siglas en inglés, que se llama Cuestiones Éticas, Legales y Sociales. O sea, desde el mismo momento que se crea la Sociedad del Genoma Humano, se crea la Sociedad Ética. El 12 de febrero de 2001 se realiza la primera presentación de la secuencia del genoma humano por Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, y al mismo tiempo por Craig Venter, director de la empresa Celira Genomics. Finalmente, el 24 de abril de 2003, se da a conocer al mundo la secuencia completa del genoma humano: 3.200 millones de nucleótidos, o sea, de los fragmentos de la espiral. Y alrededor de 34.000 genes. Parece ser que hoy en estudios más recientes ha variado un poco esta cifra. Y ello abre una nueva era para las ciencias biomédicas. A partir de entonces se fueron incrementando las nuevas tecnologías, como la biotecnología o ingeniería genética, iniciada en 1972, que mencionaba hace un momento nuestro compañero, que además de constituir un fascinante mundo de la inteligencia humana, ha generado un sinnúmero de problemas éticos y sociales. A mí fundamentalmente lo que me interesa es los problemas
éticos y sociales que han generado todos estos maravillosos conocimientos. Ahora, dentro de todo esto, la genómica de poblaciones. Todas las áreas del conocimiento han sido favorecidas por los asombrosos avances científicos de la ciencia genómica, entre ellas la historia y la antropología, ya que gracias a la genómica es posible acceder al pasado más remoto del hombre. En este sentido, nuestros genes reflejan nuestra historia. Dice Matt Ridley, que es uno de los famosos: el genoma contiene mensajes secretos del pasado remoto y del reciente, de cuando éramos criaturas unicelulares, de cuando adquirimos costumbres culturales, tales como la industria de productos lácteos. También contiene indicios de antiguos enigmas filosóficos, no menos importantes que la cuestión de si nuestras acciones están determinadas y cómo, qué es esa curiosa sensación llamada libre albedrío, dice Lee. O sea, todo eso lo contiene nuestro genoma. Así como nuestro cerebro, que bueno, aquí no hablo de eso, pero rápidamente, como nuestro cerebro ya se sabe hoy por la neurobiología que contiene desde la base del tallo cerebral a los primeros reptiles, a los mamíferos, o sea, toda la evolución que llegó hasta el Homo sapiens sapiens, toda esa evolución la traemos contenida en el tronco cerebral. O sea, traemos todos nuestros ancestros. Igual de nuestro genoma están todos nuestros ancestros humanos. Bueno, la meta de la genómica de poblaciones es determinar cómo 4 factores básicos han generado patrones de diversidad genética entre las poblaciones. Primero, la mutación o error en el proceso de copia de cada célula. O sea, cada célula se está constantemente copiando, ¿no? Entonces, cuando hay una mutación o un error, es uno de los aspectos. Esta mutación se transmite a la descendencia. El segundo aspecto es la deriva genética, que es la fluctuación al azar de la frecuencia de los genes de una generación a otra. Aquí al azar, porque no se sabe exactamente la causa. La tercera es el flujo genético, que es la influencia de unos pueblos en otros por movimientos y migraciones. Y cuarto, la selección natural. Esta rama de la ciencia genómica se ha basado fundamentalmente en el estudio del ADN mitocondrial, es decir, el que se encuentra en las mitocondrias, organelos parecidos a bacterias que radican en el citoplasma de cada célula, no en el núcleo, sino en el citoplasma, y que contiene uno o varios pares de un pequeño filamento de ADN o cromosoma circular. Las mitocondrias no pueden crecer y duplicarse. Hace más de 1000 millones de años eran efectivamente bacterias con vida libre. Luego se adaptaron a la vida en el interior de las células en una simbiosis. Es decir, una célula no puede prescindir de sus mitocondrias, pues ellas utilizan el oxígeno aportado por la respiración para producir energía. Y las mitocondrias no pueden prescindir de la célula. El pequeño cromosoma circular que se encuentra en la mitocondria está formado de 15.600 nucleótidos, que son los fragmentos de la espiral del ADN, por lo que es más corto que cualquiera de los cromosomas nucleares, o sea, los que están ya en el núcleo de cada célula, que tiene 3.200 millones de nucleótidos. Fíjense la gran diferencia. Entonces estos científicos encontraron que es mucho más fácil estudiar la genética de las poblaciones en las mitocondrias. Solo la madre transmite las mitocondrias a los hijos. Esto para el género está... Sí. No. Y puede haber mutaciones, es decir, que uno de esos nucleótidos sea sustituido por otro. A partir de ese momento, todos los hijos de esa madre tendrán esa mutación. Y cuando en sus cromosomas se produzca otra mutación, ella la va a heredar a las hijas. Solo es por herencia femenina.
Al estudiar las semejanzas y diferencias del ADN mitocondrial, se han realizado varios árboles genealógicos, como el de Alan Wilson y el de Luca Cavalli-Sforza, con base en el criterio de que dos individuos que difieran en un solo nucleótido tienen ascendientes comunes más próximos en el tiempo que los que difieren en dos o más nucleótidos. Aquí está la cuestión de la temporalidad, ¿no?, que es lo importante en esta rama. El número de mutaciones que diferencian a dos individuos aumenta a razón del tiempo transcurrido desde el último antepasado común, es decir, a mayor diferenciación, mayor antigüedad. La bifurcación más antigua, que corresponde al antepasado común a todos, es la que separa africanos de africanos, lo que corrobora el origen africano del hombre actual. Y las bifurcaciones que separan a gente de otros continentes entre sí son más tardías. O sea que por ahí se ha corroborado que todos venimos de África. También se han realizado análisis del cromosoma nuclear, o sea, en el núcleo de la célula, el Y masculino, en el cual se han producido mutaciones y se encuentran diferencias entre individuos, como ocurre con el ADN mitocondrial, por lo que es posible reconstruir el árbol genealógico de dicho cromosoma y fechar al portador de la primera mutación que todavía sobrevive. El origen parece estar también en África, por lo que además de la Eva africana, se ha hablado del Adán africano. O sea, siempre la influencia bíblica, ¿no? Así, la conclusión de todos estos estudios es que el hombre moderno proviene de África, lo que concuerda, y aquí es lo más interesante para nosotros de otras ciencias, que yo no soy genetista, no es mi rama, la genómica, han sido corroborados por los hallazgos arqueológicos de restos humanos en ese continente, en África. El Homo habilis de 2,5 millones de años, el Erectus de 1 millón, el Sapiens arcaico de 300.000 años y el Sapiens sapiens de 100.000 años. Hay otros métodos de análisis, pero todos llevan a la misma conclusión. El primero en emprender una migración fue el Erectus, pero el Sapiens sapiens, del que proviene el hombre actual, surgió también en África y desde ahí se expandió a toda la Tierra. La historia de esa migración que es verdaderamente extraordinaria. ¿Cómo salieron de África? Se fueron a Asia, luego algunos llegaron a Australia, cómo se repartieron por todo el mundo, es algo extraordinario. Estas investigaciones han sido realizadas por varios científicos en más de 1.800 pueblos aborígenes de todo el orbe y han esbozado las afinidades y diferencias genéticas entre los distintos pueblos del mundo, así como sus relaciones, migraciones y evolución histórica. Pero la genética de poblaciones ha sido cultivada de manera sobresaliente por Luca Cavalli-Sforza, al lado de Paolo Menozzi y Alberto Piazza. Cavalli-Sforza, actualmente profesor emérito de la Universidad de Stanford, claro, todo lo ha desarrollado en Estados Unidos, ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre la evolución de las poblaciones humanas. Este científico ha realizado la lectura de la dotación genética utilizando datos aportados, y esto es otra cosa muy interesante para nosotros, por la arqueología, la lingüística, la antropología, la historia, la demografía y la estadística. O sea, él se dio cuenta de que la multidisciplina era básica. Cito un fragmento de él. Las ciencias históricas, dice, tienen un mayor grado de incertidumbre que otras disciplinas, y la única forma de superarla es observar los mismos fenómenos desde todos los puntos de vista posibles. Este es el motivo por el que trato de estudiar la evolución humana no solo en el plano biológico, sino también en el arqueológico, cultural, lingüístico, etc. Con este importante enfoque multidisciplinario, esencial en mi opinión, además de reconstruir la evolución de diversas comunidades, Cavalli-Sforza ha contribuido a la invalidación de las antiguas concepciones racistas que se basaban en las características externas de los seres humanos, como el color de la piel y de los ojos, la textura del pelo, la estatura y los rasgos faciales.
Los genes responsables de las diferencias visibles, afirma Cavalli, son los que han cambiado en respuesta al clima. El genoma humano revela entonces la igualdad entre los hombres, pues solo un 0.1% de los pares de nucleóticos en el ADN humano varía entre los individuos, según la lectura completa del genoma. A pesar de que este 0.1% podría parecer una fracción mínima, la variación en estas 3 a 10 millones de bases o nucleótidos constituye el fundamento de nuestra identidad genética individual. El descubrimiento de que el 99.9% del genoma humano es el mismo para todos los individuos reveló la igualdad esencial entre los seres humanos y permitió superar, como dice Cavalli, el abyecto racismo que ha dañado tanto la convivencia entre los hombres y ha ocasionado un sinnúmero de injusticias a lo largo de la historia. La confusión, las grandes tragedias y las crueldades a que ha dado lugar la diversidad racial en el mundo son, en palabras de Macbeth, una historia contada por un idiota, llena de griterío y de furia, que no significa nada. La ciencia genómica estableció así que no hay ningún fundamento biológico en el que se sustente el concepto de raza. La diferencia entre los individuos se debe a pequeñas modificaciones del genoma, llamadas polimorfismos, que consisten en la sustitución de un nucleótido por otro. Y hay algunos polimorfismos que afectan algunos trazos fenotípicos, de ahí las diferencias visibles entre los individuos. Así, la ciencia que penetraba en las profundidades del genotipo, o sea, el patrimonio genético de un individuo, descubría una realidad que desmentía lo que los ojos veían. Por tanto, somos intrínsecamente iguales y no somos iguales al mismo tiempo. O sea, hay que aceptar que somos y no somos, no las dicotomías absolutas. Y las diferencias biológicas no implican jerarquía de ninguna clase. Hay desigualdades de poblaciones, de grupos, de individuos, así como hay una igualdad fundamental, básica, la de la especie humana. Después de este proyecto, se creó el del HapMap, o mapa de haplotipos, del que ya no hablaré aquí, porque es un proyecto mucho más complicado, que ha estudiado a miles de poblaciones y que hasta la actualidad está trabajando. Pero me interesaba destacar el de Cavalli Sforza por lo que despertó. Y ahora entro a los dilemas éticos. Para la realización de este, que se llama Proyecto sobre la diversidad del genoma humano, se crearon protocolos éticos que guiaran la recolección de las muestras con base en 3 lineamientos. Consentimiento informado, que es lo que le hacen a uno firmar en un hospital cuando lo van a operar, con letritas chiquititas que nadie lee y uno firma. Entonces, el consentimiento informado, respeto por la cultura de las poblaciones partícipes y acatamiento de las normas internacionales sobre derechos humanos. Ahí están todas las declaraciones de los derechos humanos, incluyendo la Declaración de los Pueblos Indígenas, de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la más reciente. Sobre el consentimiento informado, se asienta en este protocolo ético que se necesita la previa explicación del proceso de muestreo y la naturaleza del proyecto, así como los riesgos y beneficios, con un conocimiento de las creencias de la población. O sea, llegan los genetistas a sacarle sangre a los mayas, a los lacandones, por ejemplo. Dice el consentimiento. Hay que explicarles los riesgos y beneficios y que den su consentimiento, etc. Se destaca que este tipo de información solo podrá ser bien entendido por una población que tenga algo de comprensión sobre genética, dice el protocolo. Lo cual es una gran falacia, pues la mayor parte de la gente no sabe nada de genética, mucho menos las poblaciones indígenas. Y la mayor parte de los investigadores de esta ciencia, que pertenecen a los países desarrollados, no saben nada de las etnias estudiadas. Por este y muchos otros problemas éticos y políticos,
El proyecto sobre la diversidad del genoma humano tuvo un gran fracaso con las comunidades indígenas de toda América, cuyas asociaciones se unieron en múltiples protestas internacionales. Todas las asociaciones indígenas se unieron desde las de Alaska hasta las de la Patagonia. Hay algunos investigadores que dicen, ay no, pero si solo hay indígenas en México y en Perú. No, señores, hay indígenas en toda América, ¿no? Y además otro problema que no toco aquí, pero es un problema muy serio, es el de las patentes de las muestras. Quien inscriba su patente, ¿sí?, es dueño de esa patente. Ese es un problema muy serio. Voy a las agrupaciones indígenas. Las que se opusieron al proyecto de Cavallis Forza afirman que el orden natural se violenta con la investigación científica, que se atenta contra las creencias. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo, colectar cabellos tiene como finalidad hacer brujería para las poblaciones indígenas. Entonces, si les dicen, no, pero es para saber cuál es tu genoma, el indígena va a decir, ¿qué es eso, no? O sea, o bien extraerles sangre, ir a sacarles muestras de sangre, para ellos es robarles el alma, lo que acarrearía su muerte, porque creen que en la sangre se ubica el alma. Asimismo, tienen peculiares ideas sobre el embrión y sobre el inicio de la vida, etcétera, etcétera. La fuerza de estas creencias tradicionales no se vence con los requerimientos actuales del consentimiento informado, ni con los requerimientos del HACMAP, que son mucho más recientes, no han dado solución. Por estas reacciones se puede advertir, desde perspectivas histórico-sociales, que el problema ético de manipular la vida y comercializar con ella adquiere características extremas en la genómica de poblaciones, en particular en las poblaciones indígenas, pues ellas tienen una concepción del mundo y de la vida muy distinta de la occidental. Las ciencias genómicas, al lado de sus grandes logros, pueden ser vistas también como una nueva amenaza para las poblaciones indígenas que tienen una identidad grupal y que, como es por todos conocido, han sido marginadas durante siglos a partir de las diversas conquistas de sus territorios originarios. En vez de que la lectura de su genoma les abra nuevas perspectivas, al invalidarse la idea de su inferioridad por las diferencias raciales, puede abrirse la amenaza de que se convierta en un pretexto más para la discriminación, basada en sus peculiaridades genéticas, en sus diferencias étnicas y culturales, y acarree nuevas formas de manipulación y explotación. Se perfila como una posible nueva forma de colonización. Pero además, los indígenas tienen una historia propia, la de sus antepasados, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que arranca en los orígenes míticos del mundo y del hombre. Tal vez habían oído hablar de otras ideas sobre el origen, pero como algo ajeno en lo que ellos lo creen. Sin embargo, ahora, como una tremenda irrupción en lo más profundo de su ser mismo, llegan hombres ajenos a tomarles muestras de su sangre y a revelarles otra historia sobre el origen que ellos no entienden ni aceptan, pero que les perturba profundamente, porque se les dice que está escrita en su propia sangre. No se trata de una historia externa que se contrapone a la interna, sino de otra historia interna que se contrapone totalmente a su tradición, a su núcleo cultural. ¿Cómo establecer el puente intercultural que supere ese inmenso abismo? Se puede argumentar que siempre la investigación científica ha contrariado las creencias religiosas, pues corresponden a dos formas de entender la realidad, desde dos perspectivas distintas. Y es obvio que tanto los indígenas tienen derecho a mantener y proteger su cultura, como los científicos a desarrollar sus investigaciones, siempre y cuando no violen los códigos de ética y no atenten contra la dignidad ni perjudiquen a las comunidades indígenas. Pero ¿cómo integrar a miles de comunidades del mundo entero en proyectos que la mayoría no entiende ni acepta? Por otra parte, por encima de los múltiples dilemas éticos que ha traído consigo el ejercicio práctico de la genética de poblaciones, es innegable que la investigación científica debe continuar.
y con ella las promesas de beneficio para la diversidad poblacional, como es la curación de las enfermedades, que es una de las metas principales de esos estudios. Pero no puede aislarse del contexto social y cultural y humano en el que está inscrita, y que sus obras deben ser dirigidas a beneficiar a los seres humanos, respetando la diversidad y a favorecer a la vida en general. Se trata de conjugar la libertad de investigación con los fines y valores éticos y jurídicos que rigen los derechos humanos. Por lo menos eso es lo que tenemos. Por ello, repito, filósofos, historiadores y antropólogos no pueden ya estar al margen de estos conocimientos, que también permiten entender, eso es ciertísimo, semejanzas en creencias, mitos y otras creaciones culturales. Las humanidades y las ciencias sociales no pueden permanecer indiferentes y ajenas al desarrollo científico y tecnológico, ni simplemente rechazarlo. Por lo contrario, han de reconocer su enorme responsabilidad ética, la necesidad de aproximarse a los nuevos hallazgos e interrogantes que plantean las ciencias biomédicas, no solo para dar cuenta de la gran magnitud del cambio histórico que se está produciendo con el avance de las ciencias y las técnicas de la vida, en donde la genética tiene un sitio principal, sino también para colaborar con ellas hacia la meta de lograr beneficios vitales para los seres humanos. Y en la base de toda esta problemática está el hecho insoslayable, esto es esencial, de que la diversidad de la vida humana no solo se da por los genes, sino también por la cultura. Así, el respeto por la vida del hombre ha de ir más allá de la veneración a la vida en general. Es fundamentalmente respeto por su diversidad biológica, al mismo tiempo que por su dignidad y su diversidad cultural. Dicho de otro modo, el saber y la valoración de la vida en el ámbito humano ha de incluir necesariamente la unidad genética de todos los seres humanos, que la ciencia genómica ha descubierto, pero simultáneamente ha de basarse en la innegable diversidad, no solo genética, sino también cultural, y la interacción entre ambas, en la que el hombre ha trascendido su condicionamiento biológico para ingresar en el infinito mundo de la libertad y del sentido. La genética y la cultura son dos evoluciones paralelas que interactúan constantemente, aunque a veces es mucho más lenta la evolución genética que la evolución cultural, pero las dos están evolucionando y no existen la una sin la otra. Las dos están constantemente interactuando. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en una sesión en donde hay así mucha rapidez, el planteamiento de muchos problemas que tenemos que empezar a pensar para poder entender el nuevo mundo que se nos viene encima, como muy bien nos describió Raúl. Rolando nos demostró cómo en el desarrollo ahora se necesita pensar de manera alternativa. Están regresando viejos conceptos, esto es muy interesante también lo que nos dijo Andrés Barrera. Y ahora tenemos lo que parecería un campo muy distinto, la genética, la ciencia cognitiva, pero en realidad, en lo que planteó mucho Raúl, se encuentra en todas las células del organismo y tiene la forma de un filamento o de una doble hélice de 5 trillonésimos de centímetro de ancho por 2 metros de largo, 2 metros, compuesto por secciones llamadas nucleótidos o bases nitrogenadas, que son 4 compuestos químicos: adenina, guanina, citosina y timina, que se utilizan por sus iniciales, como si fuera un hilo con cuentas. Cada base está unida a una molécula de azúcar, la desoxirribosa, y a otra de ácido fosfórico. La secuencia de nucleótidos del ADN, o sea, las diferentes partes del ADN, es lingüística, dicen algunos autores. Se puede considerar que una hebra de ADN constituye el director del proyecto Genoma Humano, y al mismo tiempo por Craig Venter, director de la empresa Celera Genomics.
Finalmente, el 24 de abril de 2003, se da a conocer al mundo la secuencia completa del genoma humano. 3.200 millones de nucleótidos, o sea, de los fragmentos de la espiral. Y alrededor de 34.000 genes. Parece ser que hoy en estudios más recientes ha variado un poco esta cifra. Y ello abre una nueva era para las ciencias biomédicas. A partir de entonces se fueron incrementando las nuevas tecnologías, como la biotecnología o ingeniería genética, iniciada en 1972, que mencionaba hace un momento nuestro compañero, que además de constituir un fascinante mundo de la inteligencia humana específica en la escalera, llevan en sí la información hereditaria, pero también las instrucciones para elaborar proteínas, las cuales son la principal materia biológica de la vida. En 1990 se crea en Estados Unidos el proyecto Genoma Humano, con la cooperación de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia y Japón, o sea, países del primer mundo, y el programa Ethical, Legal and Social Issues, ELSI, se conoce como ELSI por estas siglas en inglés, que se llama Cuestiones Éticas, Legales y Sociales. O sea, desde el mismo momento que se crea la Sociedad del Genoma Humano, se crea la Sociedad Ética. El 12 de febrero de 2001 se realiza la primera presentación de la secuencia del genoma humano por Francisco. Mercedes. Buenas tardes. Trataré de ser breve, pero no puedo empezar a hablar de la genética de poblaciones o la genómica de poblaciones, como se le ha llamado, sin destacar unos breves antecedentes que seguramente ustedes ya conocen, pero creo que son importantes para entender qué es la genómica de poblaciones. El estudio de la genética surge con los revolucionarios trabajos de Gregor Mendel en 1865, reconocidos hasta 1900, y la revolución genómica se inicia con el descubrimiento de la doble hélice, estructura básica del ácido desoxirribonucleico, ADN, por James Watson y Francis Crick en 1953. El ADN de un texto escrito con un alfabeto de 4 letras. El ADN se encuentra enredado en los llamados cromosomas, que están en el núcleo de cada célula y que intervienen en su duplicación y en la formación de nuevos individuos. En el ser humano, las células contienen 23 pares de cromosomas de distintos tamaños. El par 23 es el sexual, 2 grandes X en las mujeres, un X y un pequeño Y en los hombres. Las células encargadas de generar a los hijos, espermatozoides y óvulos, se llaman germinales. A lo largo de esta hebra, escalera, espiral, no me dio tiempo de preparar mi PowerPoint, pero bueno, espero que quede claro, se van ubicando los genes. Estos no son sino secciones o fragmentos del ADN, cada uno con una localización específica